Muy bien, vamos entonces a iniciar haciendo un pequeño recorderis o recapitulación de lo que vimos ayer. Ayer pudimos notar cómo el cuerno pequeño aparece no solo en el capítulo 7 de Daniel, sino también en el capítulo 8. Aparece como un gran protagonista y sobre todo recordando que cuando Daniel estaba viendo la visión del capítulo 7, no sé si recuerdan que lo que más le llamaba a él la atención era la cuarta bestia, pero sobre todo le llamaba la atención porque era muy ¿qué? Muy diferente a las otras bestias. Esa diferencia, como pudimos ver, la marca es el cuerno pequeño, que es el que realmente hace cosas diferentes a las que hacían las otras bestias. Y por eso nosotros podemos contemplar que el interés total está sobre este último imperio. Ahora bien, nosotros también pudimos ver en Daniel capítulo 8 que el cuerno pequeño en Daniel 8 hace una doble función, tanto la parte militar, cuando vimos que hería a varios puntos cardinales, e incluso hicimos todo el asunto de la posición, de la localización de cada imperio y cómo esa localización nos ayuda a nosotros a ubicarnos precisamente respecto de qué lugar viene ese imperio o no. Vimos que el imperio representado por el cuerno pequeño está avanzando desde el poniente, es decir, desde el occidente. Y por lo tanto, pudimos rastrear también que tiene que ser un imperio más allá de Grecia, ya que Grecia también venía ¿de dónde? Del poniente, es decir, del occidente. Ahora, volvamos a leer en el capítulo 9, en el capítulo 8 precisamente de Daniel y el versículo 9, la obra que este cuerno pequeño iba a realizar. Dice, y de uno de ellos, refiriéndose a un punto cardinal, como lo vimos ayer, dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, así que no podía venir del sur, porque va hacia el sur. Y al oriente, no puede venir del oriente porque va hacia el oriente. Y hacia la tierra gloriosa, también es una expresión que se utiliza para referirse a Jerusalén, a Israel. Así que tampoco podría venir de ese lugar, sino ir hacia allá. Por lo tanto, solo nos queda ¿qué? El occidente y efectivamente del poniente también venía. Así que, pero más allá del imperio griego que también se encontraba en el occidente. Así que sigue diciendo, en el verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esa expresión se engrandeció es como se puso altivo o se enorgulleció, como lo vamos a ver más adelante. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora, ¿qué simboliza? ¿Qué quiere decir que echó por tierra las estrellas? Bueno, queremos decir que la palabra estrellas tiene dos símbolos, por lo menos. Uno de ellos es que las estrellas simbolizan los ángeles de Dios, según Apocalipsis 1, y también simbolizan al pueblo de Dios, es decir, a los hijos de Dios, a la congregación de Dios, tanto como Israel, como en el caso de la iglesia. Ahora, en este caso, podríamos entonces establecer que las estrellas están simbolizando ¿qué? Al pueblo de Dios, ya sean los ángeles o sea la iglesia, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, un ejemplo de ello es cuando Dios le dice a Abraham, le da la promesa de ¿qué? De que va a tener un hijo, ¿recuerdan eso? Y Dios le dice a Abraham que su descendencia será como ¿qué? Como las estrellas del cielo. Entonces ahí tenemos una referencia muy clara en Génesis 15, por ejemplo, Génesis 15, de que las estrellas son un símbolo de ¿qué? Del pueblo de Dios. Génesis 15 y el versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo Dios a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Notaron? Entonces, obviamente nos está mostrando ¿qué cosa? Que las estrellas son un símbolo del pueblo de Dios y por ende quiere decir
que este cuerno pequeño ataca o golpea al pueblo de Dios, como ya lo habíamos visto donde, acá en Daniel capítulo 7, al decir que haría guerra contra los santos de Dios, y de hecho los vencía. Ahora, sigamos leyendo otra vez en Daniel 8 para notar lo interesante de esto. En el versículo 11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es un equivalente a Jehová de los ejércitos, que es el mismo Jesús. Y por él fue que quitado el continuo sacrificio, en referencia a que al servicio del santuario, y el lugar de su santuario fue echado, ¿por qué? Por tierra. Es decir, está hablando que el ataque frontal de ¿quién? Del cuerno pequeño en el tiempo final será contra ¿qué cosa? Contra el santuario, pero especialmente contra la verdad del santuario ¿qué? Celestial. Y obviamente vamos a ver por qué razón sería directo contra el santuario celestial, que fue el tema que tuvimos la semana pasada, y que aquellos que están viendo por primera vez este video pueden ver los videos anteriores de la semana anterior para que vean el tema del santuario y entiendan por qué a Satanás no le interesa, ¿qué cosa? Que la gente sepa sobre el santuario, porque van a saber qué es la obra que Jesús está haciendo ¿dónde? En el cielo, y por la cual Jesús no ha venido todavía a la tierra, y por la cual precisamente nosotros somos justificados y santificados en Cristo Jesús a través de su sangre. Ahora, en el versículo 12 dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra ¿qué? La verdad ¿de qué? Del santuario, precisamente, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué sabemos que es la verdad del santuario la que echó por tierra? Porque el versículo 13 y 14 así lo confirman, es decir, el contexto inmediato nos confirma eso. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando qué cosa? El santuario, en sentido de la verdad del santuario, y el ejército de qué, es decir, el pueblo de Dios, para ser pisoteados. Verso 14, y él respondió diciendo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Es decir, habrá un tiempo en el cual Dios entregará la verdad del santuario y entregaría a su pueblo ¿a qué? Para que fuera pisoteado y atacado. Pero ese tiempo tendría un límite, ¿ok? Tendría un inicio y un final. Y según eso son 2300 tardes o mañanas o 2300 días. En esta conferencia no vamos a abarcar esta parte, infortunadamente, pero de todos modos los amigos como Juanita y como todos los que nos han estado visitando durante esta semana pueden preguntar tanto al pastor Ojeda como a los hermanos que están preparados ¿para qué? Para poder dar fe de estas verdades, ¿ok? Así que vamos a continuar analizando todo lo que tenga que ver con el cuerno pequeño. Y para ello nos sirve mucho leer un poco sobre lo que dice el versículo 23, que es la explicación de lo que el cuerno pequeño está haciendo. Después de haber hablado de qué cosa, o dar la explicación sobre quién era el gran cuerno del macho cabrío, de que se quiebra en 4 partes y entonces salen 4 cuernos, sigue con la explicación en el versículo 23 sobre el cuerno pequeño, al decir lo siguiente, dice: y al fin del reinado de estos, ¿de cuáles estos? De los 4 cuernos que reemplazan al cuerno prominente del macho cabrío. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, es decir, soberbio, orgulloso y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Al decir que su poder se está fortaleciendo, quiere decir que inmediatamente no llega como una potencia, sino que va ¿qué? Creciendo. Esto es precisamente alusivo a qué cosa, a lo que presenta la Biblia cuando dice que el cuerno pequeño inicia como pequeño, pero al final se ve como más grande que ¿quién? Que los 10 primeros o sus predecesores. Y dice: y causará grandes ruinas. ¿Y qué más? Y prosperará
y hará arbitrariamente. Es un poder déspota y que actúa de manera que arbitraria. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de ¿qué? De los santos. Otra vez una referencia a las estrellas, cuando dice que tira por tierra a las estrellas del cielo. Verso 25. Con su sagacidad o su astucia, podríamos también leer, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, es decir, contra el rey del cielo, pero será quebrantado, aunque no por mano ¿qué? Por mano humana. ¿Recuerdan la piedra que es cortada y es lanzada sobre los pies? Eso está haciendo una referencia precisamente al decir no por mano humana, quiere decir que Dios mismo va a intervenir. ¿Para qué? Para atacar y destruir a este reino que se levanta contra Dios. Muy bien, como se darán cuenta, en el libro de Daniel no tenemos mucha evidencia para poder ¿qué? Para poder entender directamente quién es este poder o a quién está representando este poder. Por eso necesitamos hacer un nuevo paralelo a Abraham. Y ese paralelo es con Apocalipsis capítulo 13. Y por eso nos hallamos en este momento aquí, en Apocalipsis capítulo 13, para hacer nuestro tercer paralelo. Llevamos 1, 2 y 3 paralelos ahora con 4 capítulos en este momento. Vamos aquí, ¿en qué? En Daniel 8, mirando lo del cuerno pequeño, que es paralelo a la bestia indescriptible, igual que al cuerno pequeño de Daniel 7, pero vimos acá que los 10 cuernos tan solo es una transición, al igual que los 10 dedos. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué razón no hay un paralelo aquí en la parte del león y Babilonia y el oro, o aquí en la parte de los 10 cuernos, de los 10 dedos en este lugar? La razón es la siguiente. En el caso de ¿qué? En el caso de Daniel 2 con el oro y de Daniel 7 con el león, para el tiempo en que se da la visión de Daniel 8, ya el imperio de Babilonia estaba en decadencia, ya estaba a punto de finalizar, tal vez una década o menos. Por eso, ya que ese imperio iba a caer, entonces Dios no ve necesario presentar una bestia que lo identifique, sino directamente a lo que iba a ser el futuro, que es el carnero, es decir, de Medo-Persia. En el caso de los 10 dedos y los 10 cuernos, podemos entenderlo de esta manera. Nosotros también sabemos que hay un principio de interpretación bíblica, y es que entendemos que la Biblia presenta de manera progresiva la luz. ¿Ok? ¿De manera qué? Progresiva. Es decir, cada vez que se presenta la profecía bíblica, aumenta más detalles. Esto es como si alguien nos dijera en algún momento que hubo un accidente saliendo aquí de la iglesia. Y luego llegara otra persona a decir lo mismo, que hubo un accidente aquí al lado de la iglesia, pero fue entre un Uber y una limusina. Y luego viniera otra persona a decirnos que hubo un accidente aquí entre un Uber y una limusina y que hubo tantos muertos. ¿Qué notan? Es la misma escena, pero se va aumentando ¿qué? Los detalles. Eso es lo que nosotros vemos acá. Nosotros vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, vemos que se habla del oro, la plata, el bronce, el hierro y escuetamente de los pies y de los dedos. Pero luego en el capítulo 7 se habla del león, del oro, del leopardo, de la bestia indescriptible, pero ya se habla de ¿qué? De los 10 cuernos, que sea el equivalente de los 10 dedos, pero se le aumenta lo del cuerno pequeño. Noten, esta información no estaba acá. Ahora, luego aumenta la información en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque nos dice que nos habla del carnero y el oso, el macho cabrío y el leopardo en paralelo, pero ahora nos está diciendo que estos 3 tienen que ver con estos 2. Es decir, que el cuerno pequeño realmente está siendo la parte tanto de la bestia indescriptible como del cuerno pequeño. ¿Notaron eso? Ahorita vamos a ver eso mismo ¿en qué? En Apocalipsis 13, donde vamos a ver más detalles todavía que nos van a ayudar a identificar el reino representado por la cuarta bestia, o por el hierro, o por el cuerno pequeño en Daniel capítulo 8. ¿Cuántos están conmigo? Muy bien, veo entonces que estamos completamente conectados, así que empecemos. Vamos a Apocalipsis capítulo
13 y vamos a anotar el versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Les espero. Dice así. En el capítulo 13 y el verso 1, la Reina Valera, mi versión, no está correcta. Hay otras versiones que es correcta, ya que mi versión dice, me paré sobre la arena del mar. Realmente, el que se para sobre la arena del mar es el dragón de Apocalipsis 12, verso 17, que viene persiguiendo a la mujer. Ese es el que se para sobre la arena del mar. Así que voy a leer correctamente diciendo, el dragón se paró sobre la arena del mar. Y luego que él ve al dragón pararse sobre la arena del mar, dice, y vi subir del mar una bestia. Es decir, en la escena está un dragón y está una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Ahora, lo interesante de esto es que la descripción que se hace de la bestia es idéntica a la descripción que se hace del dragón. Noten el capítulo 12 de Apocalipsis y el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, igual que la bestia tiene 7 cabezas, y 10 cuernos, igual que la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, Apocalipsis 13:1, tiene 10 cuernos. Dice, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Igual acá tiene diademas, aunque tiene 10 diademas en vez de ¿qué? En vez de 7. ¿Notaron eso? Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que la bestia indescriptible de ¿qué? De Daniel capítulo 7 realmente es un ¿qué? Un dragón. ¿Ok? ¿Es un qué? Un dragón. A través de la descripción que hemos visto, ya que es muy parecido al dragón que aparece también en Apocalipsis capítulo 12. Muy bien, ahora vamos a notar algo. Continúa diciendo el versículo 1, y sobre sus cabezas un nombre ¿qué? Blasfemo. Muy bien. Ahora, en el versículo 2 vamos a mirar algo muy, muy interesante, y es la conexión entre Apocalipsis y el libro de ¿qué? De Daniel. Vamos a notar esa conexión en el verso 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande ¿qué? Autoridad. Es decir, estamos viendo en este momento, en este instante, cómo Daniel 7 presenta un león, un oso, un leopardo y una bestia. Aquí, en Apocalipsis 13:2, notamos que presenta los mismos animales, pero en un orden inverso. Una bestia, un leopardo, un oso y un león. Es decir, que hay una conexión intrínseca entre ¿qué? Entre Daniel y Apocalipsis. De tal manera que podríamos decir que Daniel es el prólogo de los eventos escatológicos, mientras que Apocalipsis sería el ¿qué? El epílogo, ¿ok? De los eventos escatológicos anunciados por la profecía. Y que tanto Daniel como Apocalipsis son un solo cuerpo en el sentido de ¿qué? De contenido profético. ¿Bien? ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien. Ahora, lo que nosotros también debemos entender en este momento es, o preguntarnos más bien, es por qué razón la Biblia presenta en orden totalmente ¿qué? Inverso las bestias que Daniel presenta en un orden diferente. La razón es la siguiente. Vamos a mirarlo aquí primero en el qué, primero en nuestra ilustración, en nuestro paralelo, para que podamos entenderlo. Acá nosotros tenemos al león. ¿De qué? De primero, ¿verdad? Tenemos de segundo lugar al oso, en tercer lugar al leopardo y en cuarto lugar la bestia indescriptible. Y sabemos que es el orden de Babilonia, Medo, Persia, Grecia y del reino que representa
la bestia indescriptible. Pero acá tenemos de cuarto lugar, o sea, aparece de primero a quién, la descripción de la bestia, que es la cuarta, aparece de primera en Apocalipsis 13:2. Y luego, en segundo lugar, aparece el leopardo. En tercer lugar, aparece el oso. Y en cuarto lugar, el león. Como dije, de manera inversa. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? La razón es que aquí se presenta un principio que hemos llamado el principio de ubicación, parecido a lo que vimos con los puntos cardinales. ¿Recuerdan? Desde dónde era que se rastreaban los imperios, hacia dónde se dirigían, de acuerdo hacia dónde atacaban. Ahora, en el punto de ubicación quiere decir lo siguiente. Cuando Daniel, en Daniel 7, Dios le muestra la sucesión de imperios, Daniel se encuentra en el tiempo del león. Y por eso se nombra primero el león. En el futuro se encuentra ¿qué cosa? Se encuentra el oso, que es Medo-Persia, se encuentra el leopardo, que es Grecia, y se encuentra la bestia indescriptible, que aún estamos averiguando qué reino es ese. Pero en el caso de Juan, el vidente de Patmos, el escritor, el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, se encuentra viviendo en el tiempo de ¿qué? De la cuarta bestia. Y por eso para él está en el pasado ¿qué cosa? El leopardo, que es Grecia. Está en el pasado ¿qué cosa? El oso, que es Medo-Persia. Y está en el pasado Babilonia, que es el león. Y por eso él los ve de manera ¿qué? Inversa. Es decir, que nos confirma tanto la interpretación bíblica como la historia, nos confirma que van de la mano. Es decir, que es una interpretación historicista y por lo tanto que encontramos todo el cumplimiento de ¿qué? De la palabra de Dios desde la historia. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero que también los que nos ven por Facebook también puedan decir lo mismo que nosotros. Muy bien. Ahora, si esto es claro hasta aquí, vamos a mirar lo que la Biblia presenta como información de esta bestia a la cual se le presentan las características de las anteriores. Dice el versículo 5, vamos al versículo 5, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué cosas? Y blasfemias. Miren que la expresión que tenía una boca que hablaba grandes cosas era una expresión que se utilizaba en Daniel 7 y en Daniel 8. Pero aquí nos añade una información más. Y esa información es que esas cosas que habla son ¿qué? Blasfemias. Porque recuerden que eran cosas, grandes cosas que hablaba ¿contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos. En otras palabras, contra Dios mismo. Qué interesante. Ahora, en el versículo 5 continúa diciendo, y se le dio autoridad para actuar 42, ¿qué? 42 meses. Este es un dato interesante. Es porque es paralelo con ¿qué cosa? Con la información que nosotros vimos que el cuerno pequeño iba a hacer ¿qué cosa? Iba a estar haciendo guerra contra los santos y que iba a hablar palabras contra el Altísimo, que ya sabemos que son blasfemias, contra el Altísimo, y que lo iba a hacer en un tiempo ¿de qué? De 3 tiempos y medio o de 3 años y medio, como lo presentan otras versiones de la Biblia. Entonces, si nosotros notamos 3 años y medio en un cómputo de 12 meses por año, entendemos entonces que son 36 meses, 12 por 3, y 6 meses más, que sería medio año, sería 42 meses. Es decir, que los 3 tiempos y medio o 3 años y medio son equivalentes a 42, ¿qué? 42 meses. Y vamos a ver algo más todavía de esto. Y tal vez debería hacerlo de manera inmediata. ¿Y qué es eso? Sino que quisiera leer el versículo 6 para cerrar este ciclo aquí y regresar después a entender esta parte. Porque todavía no hemos visto qué significa la palabra blasfemia en el contexto ¿qué? Bíblico, ¿verdad? Pero quiero avanzar al versículo 6 antes de hacer la comparación que vamos a hacer ahorita con el capítulo 12 de Apocalipsis. Noten lo que dice el versículo 6.
y abrió su boca en blasfemias contra quién. Notaron que las grandes cosas que dice contra el príncipe de los ejércitos es directamente contra Dios. Y dice, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Noten que el objetivo de qué, de este cuerno pequeño o de la bestia, es atacar ¿qué cosa? La verdad del santuario, la verdad del tabernáculo. Por eso es muy importante que entendamos lo que es el tabernáculo y el santuario. Y de las cosas que Dios está realizando, ¿dónde? Allá en el cielo. Es muy importante porque tiene que ver con nuestra redención, tiene que ver con lo que Dios está haciendo por nosotros, como ya lo hemos referido antes. Y dice, y de los que moran, ¿dónde? En el cielo. El ataque es totalmente vertical. ¿Contra quién? Contra Dios y su pueblo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, que es lo mismo que está diciendo en paralelo allá. Noten ya, la unión es total, en este caso con Daniel. Y dice, y vencerlos. ¿Durante qué? Durante el periodo de 42 meses. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, si ya es claro que la conexión, tanto de qué, de las características de la bestia de Apocalipsis 13, son las mismas características de qué, del cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, entonces, y también de la bestia del capítulo 7, y del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, entonces ya podemos nosotros hacer algo muy interesante. Y es darnos cuenta que el mismo periodo de Daniel capítulo 7, versículo 25, y también de Apocalipsis 13, el versículo 5 que acabamos de leer, los 42 meses, es el mismo periodo de Apocalipsis 12. Y vamos a ver dónde se encuentra ese periodo. Capítulo 12 y el versículo 6 dice, Daniel capítulo 12, verso 6. Se habla aquí de una mujer. Ahorita vamos a decir de quién se trata aquí. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Oh. Vemos otra vez un periodo de tiempo, un lapso. Ahora, este lapso es equivalente a los 42 meses. Es equivalente a los 3 años y medio. ¿Por qué? Porque sabemos que 42 meses, en meses de ¿qué? 12 meses de 30 días, equivale literalmente ¿a cuánto? A 1260 días. Los 3 años y medio o 42 meses son equivalentes ¿a qué? A 1260 días. 30 ¿por qué? Por 2 y 30 por 4 en este caso. Es decir, 1260 días. ¿Notaron que es el mismo periodo? Interesante. Ahora, vamos a entender un poco más a qué se refiere esto que estamos viendo aquí. ¿En qué? En Apocalipsis 12:6, porque ¿por qué se habla de 1260 días? Y para ello necesitamos entender lo que dice Apocalipsis 12, versículo 1 en adelante. En primera instancia, debemos entender que en Apocalipsis 12, versículo 1, aparece una visión de una mujer. Esta mujer, según el registro bíblico, está vestida ¿de qué? Del sol. Interesante. Está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona ¿de qué? De 12 estrellas. Bueno, para poder entender esta visión de lo que está presentando Apocalipsis capítulo 12, verso 1, debemos en primera instancia comprender la mujer. ¿Qué símbolo es la mujer en este caso? Es decir, ¿a quién simboliza la mujer en el contexto profético? Para ello nosotros, muy bien, tú lo has dicho, simboliza a la iglesia, y para eso nosotros queremos ver Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 nosotros encontramos lo siguiente. Efesios capítulo 5 y el versículo 23. Efesios 5, 23. Ahí podemos darnos cuenta a quién está simbolizando la mujer. Noten lo que dice aquí. Efesios
capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí está el conector de comparación que nos muestra que es una figura. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, noten lo que está mostrando la escritura acá. Nos está diciendo, así como el esposo es cabeza de ¿qué? De la mujer, Cristo, quien está representando al esposo, es que cabeza de ¿qué? De la iglesia, que está siendo representada por ¿quién? Por la mujer. Qué interesante. Entonces, la mujer es una representación de ¿qué? De la iglesia de Dios. Y Jesús es ¿quién? Su esposo. Por eso en Apocalipsis capítulo 19, por ejemplo, se habla de una boda, de las bodas del Cordero. ¿Y el Cordero quién es? Jesús. ¿Y Jesús quién es? El esposo. Y noten lo que dice en el versículo 7, Apocalipsis 19, 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido, versículo 8, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son o es las acciones justas de los santos. ¿Quién es la iglesia? Los santos como tal, ¿verdad? El pueblo de Dios como tal. ¿Es la esposa de quién? Del Cordero. Pero no solamente la figura de ¿qué? De mujer se utiliza para representar a la iglesia, en el sentido de la iglesia cristiana, sino desde el Antiguo Testamento ya Dios utilizaba la figura de ¿qué? De una mujer para referirse a su pueblo, es decir, a la congregación de Israel. Miremos, por ejemplo, si no estoy mal, en Jeremías, capítulo 3 y el versículo 20. Miremos Jeremías, capítulo 3, verso 20, y notemos la referencia que Dios hace a Israel. En este caso, como una mujer infiel. Dice, pero como la esposa, Jeremías 3:20, les espero. Jeremías capítulo 3, versículo 20. ¿Están conmigo ahí? Ok. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, o podríamos decir a su marido, así prevaricaste contra mí, oh casa de ¿qué? De Israel, dice Jehová. ¿Notaron? Allí Dios habla al pueblo de Israel como si fuera una mujer, porque es la congregación de Israel, es decir, la iglesia del Antiguo Testamento, en este caso. Entonces, si esto es claro, necesitamos entender ahora qué significa que esta mujer se viste del sol. Bueno, para entender esto, debemos entender la expresión de la vestidura. Para ello vamos a Zacarías, y en Zacarías capítulo 3, nosotros vamos a notar algo muy interesante, y es lo que significa o simboliza la vestidura. Aquí en Zacarías capítulo 3, versículo 3, encontramos lo siguiente. Zacarías capítulo 3 y el verso 3. Les espero. Muy bien. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces leamos juntos y vamos a notar algo aquí muy interesante. Dice así: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, en referencia a quién? Al sumo sacerdote en el tiempo de Zacarías. Y estaba delante del ángel de Jehová. Note, está hablando de qué? De forma figurada, de vestiduras ¿qué? Viles. Y dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle ¿qué cosa? Esas vestiduras viles. ¿Y qué son las vestiduras viles? Miremos lo que dice. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti ¿tu qué? Tu pecado. ¿Pero qué era lo que le había quitado? Las vestiduras viles. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Recuerdan lo que decía también quién? Apocalipsis 19, en el versículo 8, que la esposa se había vestido de ¿qué? De lino. O sea, vestiduras de ¿qué? De gala. Ahora veamos otra referencia para confirmar lo que hemos dicho. Vamos a Isaías 61 y el verso 10.
porque de esta manera nosotros estamos viendo ¿qué cosa? Que las vestiduras viles representan nuestro pecado, pero las vestiduras que de gala representan la justicia de Cristo que nos limpia del pecado. Y eso es lo que podemos ver acá en Isaías capítulo 61 y el versículo 10, al decir: en gran manera me gozaré en Jehová, dice el profeta Isaías, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió ¿con qué cosa? Con vestiduras de salvación. ¿Notaron? Me rodeó de manto ¿de qué? De justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Igual que la referencia de Apocalipsis 19 y el verso 8. Es decir, que la mujer ¿de qué? La mujer o la iglesia de Apocalipsis 12:1 es Dios quien la viste. Ella no se viste a sí misma, sino que ¿qué? Que Dios la viste. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque precisamente en Génesis capítulo 3 nosotros encontramos que cuando Adán y Eva perdieron sus vestiduras celestiales, la gloria de Dios que los cubría, inmediatamente comenzaron a ver su desnudez y fueron ¿a qué? A vestirse ellos mismos. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Esto se llama vestirse con la justicia propia, ¿verdad? Pero cuando Dios vino y los vio así, Dios mismo les quitó ¿qué? Esa vestidura de justicia propia y le puso su propia ¿qué? Justicia, haciéndoles túnicas de pieles, según Génesis capítulo 3, verso 21, 22 más o menos. ¿Ok? Es decir, que la vestidura realmente representa ¿qué cosa? La justicia de Cristo sobre nosotros. Pero, ¿qué representa el sol? Bueno, el sol es una representación de Dios también, en este caso. Por ejemplo, Malaquías capítulo 4 y el verso 2 nos presenta cómo Dios está representado también por el sol aquí, al decir, Malaquías capítulo 4 y el verso 2. Mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol ¿de qué? De justicia. ¿Recuerdan que la vestidura representa justicia? Pues aquí está hablando del sol de justicia o de la vestidura ¿de qué? Del sol. Y en sus alas traerá salvación. Obviamente es una referencia ¿a quién? A el Señor o a Jesús en este caso. Y saldréis y saltaréis como becerros ¿de qué? De la manada. Y no es raro encontrar que el sol sea una representación de Jesús. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 1 también el profeta Juan representa a Jesús o lo describe su rostro como si fuera el sol. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. O sea, la visión es dentro del santuario como lo vimos la semana pasada, en el lugar santo específicamente. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús. ¿Vestido de qué? De una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como qué, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora noten el verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como ¿qué? Ahí está el conector de comparación, como el sol cuando resplandece en su fuerza, es decir, al mediodía. Vemos entonces hasta aquí cómo Jesús está siendo representado por el sol, tanto en Malaquías como aquí en Apocalipsis 1. Por lo tanto, entendemos que la mujer o la iglesia de ¿qué? De Apocalipsis 12:1 es una iglesia que no tiene su propia justicia, ni se viste con su propia justicia, sino que está vestida de la justicia de Cristo Jesús, o de la justicia de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Bien, ahora bien, ¿qué significa que tenga
la luna debajo de sus pies? Bueno, ya sabemos nosotros que la luna, debemos entender el símbolo de la luna como en relación con el sol. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la luna refleja ¿qué cosa? Refleja la luz del sol. ¿Ok? Quiere decir que debemos buscar que la luna debe ser un símbolo de ¿qué? De algo que también refleje la luz del sol, en este caso del sol de justicia. Pero ¿qué es el sol de justicia? Quiere decir que Cristo es el sol de justicia. Por lo tanto, debemos mirar qué es lo que refleja la gloria o la justicia de ¿quién? De Cristo. No sé si me hice entender. Ok, voy a explicarme de nuevo. Lo que queremos decir es, lo que hace la luna respecto al sol es reflejar la luz del sol, eso es claro, ¿verdad? Cuando hay una luna llena, hay luz, pero sabemos que la luna no tiene luz ¿qué? Propia, es realmente un espejo, ¿cierto que sí? Muy bien. Como espejo refleja la luz de ¿qué? Del sol. Ahora, estamos hablando de que Jesús es el sol de justicia. Quiere decir que debemos mirar qué otra cosa en la Biblia también es justicia. La única cosa que es justicia en la Biblia, aparte de Jesús, es la ley de Dios. O sea que podemos decir que la ley es un reflejo de la justicia divina. Eso es lo que encontramos en Salmos capítulo 119. Salmo 119 y el versículo 172, al decir lo siguiente: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Entonces vemos ¿qué cosa? Que la ley de Dios o los mandamientos son ¿qué? Son justicia. Por lo tanto, reflejan ¿qué cosa? La justicia de Cristo. Y ustedes dirán, pero ahí no dice que refleja nada. Bueno, vamos a verlo más adelante en un ejemplo. Por ahora quiero decir algo. La luna frente al sol hace entonces el papel de un espejo. ¿Qué hace el espejo? Refleja lo que se ve en él, ¿verdad? Ahora, a la ley se le compara con un espejo. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1. Miremos rápidamente Santiago en el capítulo 1 y vamos a notar cómo la Biblia lo compara con un espejo en el versículo 23. Dice, Santiago capítulo 1, versículo 23. Dice de la siguiente manera: porque si alguno es oidor de la palabra, ¿de qué cosa? De la palabra de Dios, pero no hacedor de ella, este es semejante a ¿qué? O sea, es comparable al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Ok? Entonces está comparando la palabra de Dios con un espejo. Estamos en Santiago capítulo 1 y ahorita en el versículo 24. Dice, porque él, el hombre, se considera a sí mismo, ¿en dónde? En el espejo, y se va, y luego olvida cómo era. Pero noten ahorita el versículo 25 de Santiago 1. Mas el que mira, ya no en un espejo, sino en qué, atentamente en la perfecta ley. Pero ¿en qué miraba antes? En un espejo. Pero ahora está comparando el espejo ¿con qué? Con la ley, o la ley con el espejo. Dice, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, ¿cuál es la ley de la libertad? Porque dice que se debe considerar en la ley de la libertad. El versículo, capítulo 2 y el versículo 10 nos dice cuál es la ley de la libertad. Al decir, Santiago 2, 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, son los 10 mandamientos. También ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho ¿qué? Transgresor de la ley. Verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces tenemos que la ley de la libertad son los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos son como un espejo,
pero el espejo tiene la facultad de ¿qué? De reflejar lo que está frente a él. O sea, como la luna hace el efecto de espejo al estar frente a ¿qué? Al sol. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto confirma más todavía que la luna es un ¿qué? Es un símbolo de la ley de Dios, pero lo entendemos mucho más cuando recordamos, por ejemplo, lo que sucedió en el tiempo de la proclamación de la ley. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó cuando se proclamó la ley? Cómo Moisés subió ¿a dónde? Al monte Sinaí. Y en el monte, ¿qué hizo? Trajo las tablas de la ley. Algo interesante es que cuando él trae las tablas de la ley, su rostro está iluminado. ¿Por qué razón? Por la gloria de Dios. Pero no solamente el rostro de ¿quién? De Moisés, sino también las tablas de la ley reflejaban ¿qué cosa? La gloria de Dios. Es decir, estaban iluminadas. Ahora bien, esa gloria que estaba en el rostro de ¿quién? De Moisés, al igual que en las tablas, esa luz era de Moisés, ¿era de las tablas? No, eran de Jehová. Es decir, era la gloria del sol de justicia que se había impregnado ¿en qué? En el rostro de Moisés y las tablas. Pero entonces las tablas de la ley estaban reflejando esa ¿qué? Esa gloria como si fuera un ¿qué? Un espejo. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 3, y noten el versículo cómo lo presenta. Dice así: aquí en el capítulo 3 y el versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, está hablando, el ministerio de muerte tenía que ver con qué cosa, con la ley de Dios, en el sentido, si desobedeces la ley, mueres, si la obedeces, vives. Ese es el ministerio de ¿qué? De muerte, porque el pueblo de Israel tiene que ver con los pactos, y no vamos a hablar obviamente de los pactos, pero tiene que ver con esto. Aquí está haciendo referencia a ese evento. Dice, y si el ministerio, estamos hablando de 2 de Corintios 3 y el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista ¿en dónde? En el rostro de Moisés, a causa de la gloria de ¿qué? De su rostro, la cual había de perecer, es decir, de acabar. Esa gloria no fue perenne, era solo un reflejo y luego desapareció. Dice acá, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu o de la gracia divina. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundancia en gloria el ministerio de qué? De justificación. Todo esto se está refiriendo a lo acontecido en el libro de Éxodo, y precisamente cuando Moisés bajó con las tablas de la ley en el capítulo 24 y el verso 12 de Éxodo. Ahora bien, si ya esto es claro y queda establecido que la luna es una representación de ¿qué? De la ley de Dios, que nos queda solamente saber qué es la representación de las 12 estrellas. Ya sabemos que las estrellas representan ¿a qué? Al pueblo de Dios. Y el número 12 representa los 12 patriarcas o los 12 hijos de Israel o las 12 tribus de Israel, como también los 12 ¿qué? Apóstoles. En este caso representa a los 12 hijos de Israel o a las 12 tribus de Israel. ¿Y saben por qué? Porque esta iglesia o esta mujer y del capítulo 12, versículo 1, representa a la congregación del Antiguo Testamento, no a la iglesia cristiana. ¿Por qué lo sabemos? Más adelante lo vamos a ver ahorita. Por ahora lo que quiero es que comprobemos bíblicamente que todo lo que hemos dicho es real como lo hemos presentado. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el capítulo 12 y en el versículo 17 se habla de esta mujer y luego se describe a su descendencia. Y van a ver ustedes la descripción de la descendencia. Dice, Apocalipsis 12, verso 17. Esa descripción confirma lo que hemos estado diciendo. Entonces el dragón, según el versículo 9, el dragón representa
a Satanás mismo, al diablo, según el versículo 9 de Apocalipsis 12. Así que podríamos parafrasear y leer lo siguiente, Apocalipsis 12, 17. Entonces Satanás, o el dragón, o el diablo, se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia. ¿Y quién es ella? Y se le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, los hijos de esta iglesia. ¿Y quiénes son? Los describe como ¿quiénes? Como los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? ¿9? ¿8? No, totalmente los 10. Como lo presenta Santiago 2, 10 al 12, como lo leímos, que decía que el que viola uno, ¿viola qué? Todos. Por eso no, tienen los 10 mandamientos. ¿Y tienen qué cosa más? El testimonio de Jesucristo. Noten entonces que los mandamientos hacen parte de ¿qué? De la característica de la iglesia o la mujer de Apocalipsis 12. Como hemos visto, la luna es un ¿qué? Es un símbolo de los 10 mandamientos o de la ley de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Se nos está yendo el tiempo y eso que voy lo más rápido que puedo. Vamos a aumentar un poquito más la velocidad para avanzar. Ya quedó identificada la mujer de Apocalipsis 12, ¿verdad? Ya sabemos que es una iglesia, pero hemos dicho que es la iglesia o congregación ¿de qué? Del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hemos dicho? Ya lo vamos a ver. En el versículo 2 de Apocalipsis 12 continúa el relato de la visión y dice, y estando encinta, ¿está embarazada quién? La mujer. La iglesia espera a alguien. Pregunta, ¿a quién esperaba la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Esperaba a quién? Al Mesías. ¿Recuerdan? Siempre era el anhelo de quien, del pueblo de Israel, esperar al Mesías prometido, así como la mujer encinta espera al bebé que tiene en su vientre. Ahora, con ansias, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, es decir, estaba a punto de dar ¿a qué? A luz. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Ya sabemos que representa a Satanás, al diablo, ¿verdad? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, una referencia de la caída de los ángeles del cielo arrastrados por Satanás, como lo presenta el versículo 10 y 11 de este mismo capítulo 12. Y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como ¿qué? Como naciese. ¿Qué está esperando el dragón? Que el niño nazca, ¿para qué? Para destruirlo. Versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Pero ¿quién es ese niño? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién creen que es ese niño? El mismo Jesús. Interesante, ¿eh? Noten entonces que la iglesia ¿de qué? Del Antiguo Testamento, Israel, estaba como la mujer encinta, esperando ansiosamente que al hijo que ha anhelado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque muchas de las profecías, por no decir todas, señalaban siempre a la venida del Mesías. Y no obstante, como la mujer en parto, esperó, padeció, en fin, hasta que por fin llegó ese hijo. ¿Ese hijo es quién? Cristo Jesús. Y ese hijo fue ¿qué? Llevado ¿a dónde? Al cielo, al trono de Dios. Ahora, esta historia se dio literalmente con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Moisés fue ¿quién? Un símbolo o un tipo del antitipo, que es Jesús, respecto de ¿qué? De las cosas que le acontecerían a Jesús en el tiempo final. Es decir, la historia de Moisés está en paralelo ¿con quién? Con la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, al igual que Moisés, cuando iban a nacer, habían gobiernos que querían destruirlos. En el caso de Moisés, el rey de Egipto no quería ya más niños varones de los esclavos israelitas. Así que mandó ¿a qué? A matar a todos los niños varones. Y ustedes saben la historia. Moisés fue salvado porque fue lanzado por el río Nilo. Y eso lo salvó. Ahora, Jesús al nacer le pasó lo mismo.
Cuando Herodes supo que a través de los reyes magos, que estos reyes magos eran realmente astrólogos. En ese tiempo tenía más la connotación de astronomía que de astrología, como hoy en día es, que es más una adivinación. Pero ahí estaba la mezcla entre adivinación y astronomía, ¿no? Eran también científicos. Y ellos llegan a través de la estrella de David, llegan buscando al Mesías príncipe, y cuando Herodes se da cuenta que van a ser un niño rey, dice, ¿sí? Pues este me puede estar quitando a mí el trono. Así que le dice, tratando de engañar a los reyes magos, le dice, por favor, indíquenme cuando lo encuentren para yo también irlo a saludar, ¿verdad? Y llevar también mis presentes. Pero realmente sus intenciones eran negras. Tenía negras intenciones ¿de qué? De asesinar al niño. ¿Y qué hizo? Cuando ubicó que era en Belén, porque había profecías que lo señalaban, como la profecía de Daniel 9, verso 24 al 27, que mostraba que nacería por el tiempo más o menos en que nació, y fuera de eso, que como también los profetas anunciaban que nacería en Belén, mandó soldados a que mataran todos los niños menores de 2 años. ¿Para matar a quién? ¿Y cazar a quién? A Jesús realmente. Ahora, ¿a dónde huyó Jesús? A Egipto. José y María fueron informados por los ángeles de lo que iba a pasar, y también por medio de ¿qué? De los reyes magos, y ellos salieron hacia Egipto para esconderse. ¿Notaron eso? De igual manera, Moisés es salvado por Egipto. Por la princesa de Egipto es salvado al igual que Jesús. Es decir, las historias son totalmente paralelas. Lo que queremos decir en este momento es que si la bestia que persiguió o quiso matar a quién, a Moisés, fue Egipto en este caso, ¿a qué bestia o a qué reino representaba a quién? Representaba Herodes en el tiempo que quiso matar a Jesús. ¿No recuerdan eso? Yo quiero decirles, en ese tiempo el reino o la bestia que estaba predominando sobre quién, sobre el qué, sobre el reino de Israel, era Roma. Por lo tanto, nosotros tenemos en este momento ubicado que la bestia indescriptible, tanto de qué, de Apocalipsis 13, en la presencia o en la figura del dragón, como en la figura de la bestia indescriptible de Daniel 7, es Roma imperial. ¿Ok? ¿Es Roma qué? Imperial. Se nos fue aquí un momento. ¿Es Roma qué? Imperial. Así que tenemos aquí que el imperio romano está simbolizado, ¿por qué? Por la bestia indescriptible, por el cuerno pequeño y por el metal del hierro. Y es así porque después de Grecia, en el año 168 antes de Cristo, viene Julio César. ¿Y qué hace? E invade ¿a quién? A Grecia, y establece el imperio romano, que va desde el año, por lo menos la parte occidental, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Pero ¿saben una cosa? El tiempo ha pasado. Ya llevamos más de 1 hora. Así que es necesario y perentorio que nos detengamos, que paremos aquí. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho más material por ver. Parece que mañana será el día en que podremos saber quién es el cuerno pequeño, pero ya estamos muy cerca, ¿verdad? Ya estamos muy cerca, porque ya tenemos la cuarta bestia, y sabemos que esta cuarta bestia es la que persiguió ¿a quién? A Jesús, el imperio romano, que estaba representado en este caso por Herodes, ¿no? Quien era el rey de Israel en ese momento, y que realmente era un súbdito de Roma, ¿ok? Es el imperio que finalmente se establece en este momento. ¿Estamos contentos o no? Estamos por fin avanzando, y sobre todo estamos avanzando con pie firme. Yo quisiera decirles, hermanos, no dejen de venir mañana, porque mañana lo más seguro es que podamos identificar el poder representado por el cuerno pequeño y ver todas las cosas que tienen que ver con esto. Así que están cordialmente invitados. También los que nos están visualizando por el Facebook Live, que por favor también mañana a esta misma hora podamos estar de las 7:30 a 8
de la mañana conectados para poder presentar el siguiente tema. Dios les bendiga. Gracias por habernos escuchado.